Por un momento imagina esto. Tus dos bisabuelos paternos entre sí son tío y sobrina. Uno de tus bisabuelos maternos, primos segundos, el otro tío y sobrina. Tus abuelos maternos son tío y sobrina. Tus abuelos paternos son primos hermanos. Tus padres son entre sí tío y sobrina. Entonces, naces tú. Nacido en 1661 en una familia que ya cargaba con siglos de matrimonios consanguíneos, fue el último rey español de la dinastía Habsburgo. Desde niño, Carlos sufría enfermedades físicas. No aprendió a hablar hasta los 4 años, ni a caminar hasta los 8. Su rostro y su mandíbula prominente eran reconocidas como la marca de los Habsburgo. A pesar de sus limitaciones, ascendió al trono en el año 1665, a los 4 años, tras el fallecimiento de su padre Felipe IV, siendo su madre quien ejerció el poder hasta que Carlos alcanzó la mayoría de edad, que en ese entonces era los 20 años. Muchos creían que estaba bajo un hechizo, lo que explicaba sus problemas físicos. Su apodo de El Hechizado, por el cual fue conocido durante su reinado, llevó a que se le realizaran múltiples exorcismos. Si tuviera la posibilidad, sin duda le pulsaría al like y me suscribiría al canal. Se llama Microdosis de Historia. Si te parece, haz lo mismo. Continuemos con la vida de Carlos II. ¡Viva España! Bajo el reinado de Carlos II, el imperio español comenzó a fragmentarse. España estaba al borde de la bancarrota. La economía había colapsado debido a décadas de mala administración, guerras interminables y una dependencia excesiva del oro y la plata de América. Sumado a esto, España perdió varios territorios en Europa, incluyendo parte de los Países Bajos y territorios italianos, a manos de Francia. La corte española se dividió entre facciones que luchaban por el control del debilitado monarca, lo que desgastó aún más al reino. Las potencias europeas, Francia y Austria, esperaban heredar el trono español. Para evitarlo, Carlos debía dejar descendencia para continuar con el linaje. No sería un hijo con algún familiar, pero tampoco sería tan fácil. Carlos se casó en 2 ocasiones, con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, en el año 1679, lo que fue parte de los acuerdos del Tratado de Nimega, que buscaba poner fin a las guerras entre Francia y España. Luego de casi 10 años no tuvieron descendencia, lo que fue una gran decepción para la corte española. María Luisa falleció a los 26 años, y en su lecho de muerte dijo: «Muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo». En el año 1690, contrajo matrimonio con Mariana de Neoburgo, quien tuvo 11 hermanas, 3 de las cuales fallecieron siendo bebés. Las 8 restantes sumaron 27 hijos, lo que subrayaba la fertilidad de su linaje y auspiciaba herederos. Se presume que Carlos era impotente o infértil, lo que le imposibilitó tener hijos. La salud de Carlos II fue siempre un reflejo de las tensiones y los errores acumulados por generaciones de consanguinidad en los Habsburgo españoles.
Desde su infancia, sus múltiples dolencias lo habían convertido en un símbolo viviente de la decadencia de su dinastía. Sin embargo, su mayor tragedia no fue solo su salud física, sino la incapacidad de generar descendencia, algo que sellaría el destino de su reino. Carlos II falleció el 1 de noviembre de 1700, a los 38 años. Antes del fallecimiento, el candidato a sucederlo era José Fernando de Baviera, nieto del emperador Leopoldo I, y por tanto, miembro de la Casa de Austria, pero este falleció a los 6 años de edad. Su muerte abrió la puerta al testamento final de Carlos II, en el que el heredero fue Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Lo que sería un detonante para la Guerra de Sucesión Española. El cuerpo de Carlos II, debilitado por años de enfermedades, finalmente sucumbió, y su muerte no estuvo exenta de misterio. Los informes de la época mencionan vómitos constantes, fiebre y desmayos previos a su deceso. Según algunas fuentes, sus últimos días fueron de un profundo temor a la muerte y de sentimiento de fracaso como monarca. Se realizó una autopsia que reveló detalles inquietantes sobre su estado físico. Su cuerpo estaba deteriorado de forma extrema. Su corazón era tan pequeño como el de un niño. Tenía los pulmones colapsados, los intestinos gangrenados y un solo testículo atrofiado. Según los médicos, su cráneo estaba lleno de líquido en lugar de cerebro, lo que aumentó las especulaciones sobre los efectos devastadores de la consanguinidad. A pesar de su fragilidad física, hoy sabemos que el amor de Carlos II por España mantuvo a la nación unida, los franceses fuera, y la economía estable a comparación de sus antecesores. Con él, no solo terminó una dinastía, sino también una era, dando paso a una de las guerras más importantes del siglo XVIII. Aunque su reinado fue tumultuoso y su salud siempre fue precaria, es preciso destacar que Carlos II fue un rey que recibió una España golpeada y la mantuvo en pie. Carlos II no solo fue víctima de la endogamia de su linaje, sino también del peso de un imperio que al igual que él, ya no podía sostenerse. Su vida y su final trágico simbolizan el ocaso de una de las dinastías más poderosas de Europa. Cuéntanos tu opinión sobre la vida del último rey de la Casa Habsburgo.